Bendiciones, buenas noches, Pascua día a día. Qué semana más extraordinaria que el Espíritu Santo nos ha permitido compartir por medio de la palabra, siguiendo algunas escenas de cada día en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la última semana cuando estuvo como el Dios encarnado. Extraordinaria semana, damos gracias a Dios por todos aquellos que se comunican con nosotros. Les animamos a seguirlo haciendo. Escriba en el chat de YouTube. Y gracias por todas las comunicaciones que nos envían por las redes. Les bendecimos. Oramos para que lo mejor del cielo y de la tierra sea para sus vidas. Que en estos días la gracia y el favor de Dios les alcancen. Que en estos días sea manifiesto el amor, sea manifiesto el amor de Dios en cada hogar, en cada familia. Que la esperanza en el Señor Jesucristo nos fortalezca. Les bendecimos, les decimos bienvenidos a este tiempo de Pascua día a día. Hoy día viernes recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos el día que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz. Porque como Él dijo, nadie me quita la vida, yo doy mi vida, yo pongo mi vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Escritura dice que Jesús vino a morir en la cruz. Él sabía que su muerte iba a ser dolorosa, trágica, pero su muerte nos garantiza a nosotros vida eterna. La cruz es un lugar controversial porque la cruz era un lugar de maldición, pero allí Cristo nos da la bendición de la vida. La cruz es un lugar de muerte, pero es el lugar de vida eterna para nosotros. La cruz es el lugar de vergüenza, pero es el lugar donde Él quitó nuestra vergüenza. Él llevó todo aquello que estaba en nuestra contra, lo llevó en la cruz para que nosotros podamos vivir libres. El Señor Jesús, horas antes, en la madrugada, había estado en Getsemaní orando. Y allí, después de salir de Getsemaní, había sido tomado prisionero, llevado a Anás, Caifás, donde Pilatos había sufrido los azotes, le habían puesto la corona de espinas, había sido condenado a muerte injustamente, habían soltado a un delincuente y a él lo habían condenado. Caminó desde Jerusalén saliendo por la puerta del basurero y fue llevado hasta el Gólgota, hasta el monte de la calavera, y allí fue crucificado junto con 2 ladrones. Jesús pasó 6 horas en la cruz. 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El Señor Jesús muere a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio y la hora de la oración. Entonces toda la profecía se cumple en Jesucristo. Dios, el Dios encarnado, muere en la cruz para darnos vida eterna, para darnos salud, para darnos bienestar. Quiero recordarles el texto que es nuestro pasaje guía durante estos días. Primera de Corintios capítulo 5, versos 7 y 8 dice: límpiesen de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Estos días estamos siendo confrontados, animados y desafiados por el Espíritu Santo para celebrar esta Pascua con sinceridad y en verdad. Necesitamos ser sinceros y transparentes y necesitamos caminar en la verdad, y la verdad es Cristo. Este día viernes estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y necesitamos mirar la Escritura desde la plataforma de la victoria que Él nos dio en la cruz del Calvario.
La cruz del Calvario, si bien es cierto, es lugar de dolor, lugar de muerte, lugar de aflicción, lugar de vergüenza, aparente lugar de derrota, pero al mismo tiempo la cruz es lugar de victoria, lugar de sanidad, lugar de transformación, lugar de deuda pagada. Hasta la última gota de su sangre el Señor la derramó desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Y esa sangre fue el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra sanidad, el precio de nuestro bienestar, el precio de todo lo bueno. La sangre de Cristo, la poderosa sangre de Cristo que nos da vida, que nos da libertad, que nos transforma y que es el arma que derrota las tinieblas. Cristo muere en la cruz, soporta la cruz. En la cruz le escuchamos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Establece el perdón. Le escuchamos decir a Jesús, tengo sed. Le escuchamos decir a Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le escuchamos a Jesús decir al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le escuchamos decir a Jesús desde la cruz, mujer, allí está tu hijo, hijo, allí está tu madre. Escuchamos a Jesús hablar en la cruz. Cada palabra marca un propósito, cada frase marca un propósito, hasta la última frase que es, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre. La cruz nos deja ver que allí donde nuestro Salvador estaba sufriendo al máximo, los religiosos le gritaban, bájate de la cruz para que creamos en ti. La gente se burlaba, la gente meneaba la cabeza. Era el lugar donde estaba siendo expuesto todo el pecado nuestro, todo el pecado de la humanidad. Su cuerpo ensangrentado, respirar costaba, era difícil mantenerse en ese lugar. Esas 6 horas fueron las horas más tenaces, más fuertes. El Señor Jesús se preparó no solo física, emocional y espiritualmente para enfrentar la cruz, porque estaba ganando la salvación para nosotros. Miramos la otra escena, es que dice que por 3 horas, de 12 de la tarde, de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra. Escúcheme, no hay pruebas científicas de que hubiera habido un eclipse, ni un eclipse dura tanto tiempo. Entonces esas 3 horas, ¿qué pasó? ¿Por qué se llenó de tinieblas Jerusalén? Porque todas las tinieblas, todos los Satanás y todos los demonios que se rebelaron en la época preadámica, que se rebelaron contra el Padre, estaban allí mirando al Hijo de Dios morir. Tan densas las tinieblas que no se veía el sol. Demonios, potestades, principados, todos los demonios, los principados, las potestades estaban allí viendo morir al Hijo de Dios. Ellos creían que estaban venciendo. Ellos estaban seguros que matando a Jesucristo, usando a uno de sus 12 para traicionarlo, ellos vencían. Ellos estaban diciendo, ahora estamos matando al Hijo de Dios, ahora estamos matando la vida. Pero ese era el golpe definitivo contra las tinieblas. El santo Hijo de Dios, Jesucristo, que dice el libro de Hebreos, que fue tentado en todo, pero no pecó, que vivió en pureza, en santidad, engendrado por el Espíritu Santo. Vivió en obediencia total, completa y absoluta al Padre. Cumplió todo su propósito. Se cumplieron todas las profecías en él. Estaba en la cruz, pero estaba dando su vida para que usted y yo tengamos vida eterna y para que tengamos vida con propósito. El libro de Colosenses capítulo 2, versos 8 en adelante dice, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Nosotros necesitamos recordar que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Dice esta escritura que en la cruz del Calvario se clavó el acta de los decretos que eran en nuestra contra. Decretos que venían desde el huerto del Edén por causa del hombre y la mujer que fallaron en el huerto del Edén. Desde allí las tinieblas venían siglos escribiendo decretos en contra del hombre. Decretos que llevaban a la muerte eterna. Decretos de desobediencia, decretos de rebeldía, decretos de enfermedad, decretos de muerte física, muerte eterna. Durante siglos, las tinieblas escribieron documentos en nuestra contra y en contra de la raza humana. Pero dice la palabra que Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Cristo moría en la cruz y anulaba el acta de los decretos. Los clavos en sus manos eran los clavos que también estaban sosteniendo las actas que eran en nuestra contra. La cruz es el lugar de victoria, porque en la cruz Cristo no quedó. Cristo fue crucificado, pero Cristo fue sepultado y la tumba está vacía. El acta, todos los documentos eternos escritos por las tinieblas durante siglos fueron clavados en la cruz. No hay acusación contra los hijos de Dios, contra todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Los documentos eternos en nuestra contra fueron clavados en la cruz. Cristo los llevó y los anuló, dice esta palabra exacta que nos era contraria. Las actas de acusación, las pruebas eternas de que debíamos ir a muerte eterna fueron clavadas en la cruz. Cristo murió, sí, pero allí clavó todos los documentos que nos acusaban y que decían culpable, culpable, muerte eterna, culpable. Cristo los clavó y los anuló. Dice la palabra que los quitó de en medio y los clavó en la cruz. No hay documento que las tinieblas puedan levantar en contra de los hijos de Dios. No hay documento, porque esos documentos fueron clavados en la cruz. Fueron quitados de en medio, fueron anulados por el poder de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo está crucificado allí ese día viernes. Las tinieblas han rodeado Jerusalén, está totalmente oscuro. Tinieblas está sobre Jerusalén. Ellos piensan que están venciendo. El ángel caído celebra. Los principados y las potestades están celebrando porque Cristo muere. Pero la Escritura dice que los está exhibiendo públicamente. El poder de Dios los exhibe públicamente. Están siendo exhibidos, están siendo derrotados, están siendo quebrantados. Cristo está triunfando sobre ellos en la cruz. Porque la cruz retiene el cuerpo de Jesús por unas horas. Porque la tumba retiene 3 días en la tumba detenido Jesús el cuerpo. Pero su espíritu eterno, su alma que no pecó, se levanta de la muerte. Oh sí, por eso en este día quiero recordarte que los principados, las potestades de las tinieblas no tienen autoridad.
Cristo los exhibió públicamente. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. La cruz es el lugar de victoria. La cruz es el lugar donde la acusación fue quebrantada. La cruz es el lugar donde las tinieblas fueron derrotadas, fueron exhibidas. Por eso en este día es día de celebración. Este día celebramos la muerte de Cristo y la celebramos porque Él es nuestra Pascua que ya fue crucificada. Nuestra Pascua. Hoy recordamos que Cristo, nuestra Pascua, fue crucificada, pero no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Él resucitó. Su muerte nos dio vida, su muerte nos da salud, su muerte nos da bendición, su muerte nos da bienestar total. Las tinieblas no tienen derecho. Lo único que le da derecho a las tinieblas es el pecado. Cuando nosotros pecamos, le damos derecho a las tinieblas de actuar en nuestra contra. Por eso, aunque Jesús muere en la cruz, muere porque lleva su pecado y mi pecado. Él lleva el pecado de la humanidad de todos los tiempos. Por eso Cristo muere en la cruz. Por eso en algún momento el Señor Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo desde su espíritu habla y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque su espíritu está en pureza, su alma y su cuerpo han recibido todo el pecado de todas las generaciones. Por eso Él en un momento Él dice: ya está todo consumado, ya está todo pagado. Así que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A la hora final, Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque aunque cargaba el pecado de toda la humanidad, su espíritu mantuvo la comunión con el Padre. El Padre le dio la espalda un momento en la cruz. ¿Por qué? Porque Él llevaba tu pecado y mi pecado. Por eso Cristo muere. Muere en la cruz. Para cerciorarse, el soldado romano atraviesa su costado y perfora uno de sus pulmones y sale sangre y agua. Por eso en esta hora, todos que están enfermos en las vías respiratorias, usted aplique la sangre del costado de Jesús, donde sangre y agua de los pulmones, de las vías respiratorias, va para su vida, trayendo sanidad. La sangre de Cristo fue el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra sanidad. Desde Getsemaní, Cristo empieza a derramar su sangre. Va hacia el patio de Anás, de Caifás, sangre derramada por las calles de Jerusalén. Es azotado, le colocan la corona de espinas. Cristo sangra, camina sangrante, lleva la cruz. Estuvimos en Jerusalén, por lo que es conocida como la Vía Dolorosa. Caminamos por esas calles donde Cristo caminó. Fuimos hasta el Gólgota, fuera de la ciudad. Vimos el lugar. Fuimos conmovidos por estar en esos escenarios donde nuestro Señor fue llevado. Todo ese camino, todo ese tramo, todo ese trayecto, desde Getsemaní hasta el Gólgota, el Señor Jesús fue derramando sangre, sangre, sangre. Simón de Cirene ayudó a llevar la cruz un tramo, fue salpicado por la sangre de Cristo. Su piel, su ropa se manchó de sangre. Mi amado, mi amada, entendamos esto. Cristo voluntariamente entregó su vida. Dio toda su sangre porque ese era el precio. La sangre bendita de Cristo que ahora la aplicamos a nuestra vida y a nuestras generaciones. Su sangre derramada en la cruz, su sangre derramada por las calles de Jerusalén. Esa sangre fue el precio por tu salvación y mi salvación. Por eso el libro de Hebreos dice que Él abrió un nuevo camino vivo, un camino nuevo y vivo abierto
hasta el trono de la gracia del Padre, donde podemos ir y entrar y pedir y hallar misericordia. Porque con su cuerpo y su sangre, Él construyó un camino nuevo y vivo, al cual tenemos acceso por la gracia. Podemos ir al Padre, porque Cristo en la cruz del Calvario venció las tinieblas. Dice que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque ese es el decreto del Padre, de que aprueba la vida de Cristo, y la muerte rompe el velo. Ya no hay lugar santísimo, ahora se puede ver el lugar santísimo. Ya no es una sola persona una vez al año. Todos podemos acceder, porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Ya no hay velo, ya puedes venir a Cristo. Ya no necesitas un intermediario. El intermediario entre Dios el Padre es Jesucristo, hombre, único Señor y Salvador. Él lo pagó en la cruz por usted y por mí. Él lo ganó por usted y por mí. En esta hora no es hora de derrota. Esta es una hora de victoria. Porque la cruz es el lugar de victoria de los hijos de Dios. Porque en la cruz del Calvario Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció el pecado. En la cruz del Calvario Jesucristo venció a las tinieblas. Jesucristo venció a los principados, las potestades. Los exhibió ese día, viernes, en el Gólgota, fuera de Jerusalén. Usted y yo podemos creer en Él. Usted y yo podemos confiar en su obra. Usted y yo podemos descansar en la obra poderosa de Jesucristo. Él pagó con su vida para que usted y yo tengamos acceso al Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, necesitamos caminar en Cristo. Necesitamos caminar con Cristo. Yo quiero llamarle, quiero desafiarle, quiero alentarle a que usted deje sus caminos. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esta es la hora en que usted y yo decidimos volver a los caminos del Señor. Decidimos volver a caminar con Él y a caminar en Él cada día. Esta es la hora en que tomamos el camino de Dios. Esta es la hora en que tomamos el camino del Señor. Esta es la hora en que, apropiándonos de esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz, andamos en sus caminos. Este es el tiempo en que en verdad volvemos totalmente, sinceramente a Él. El Señor Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús no dijo: yo tengo la verdad, yo conozco la verdad, me han dicho la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. En Él está la verdad absoluta. Él es verdad. Él es verdad. Le repito, Él es verdad. Jesucristo es la verdad. La verdad absoluta, la verdad eterna está en Jesús. Necesitamos renunciar a toda mentira y salir de todo engaño por la gracia y el favor de Jesucristo. Él es verdad. Necesitamos volvernos a la verdad. Necesitamos caminar en la verdad. Necesitamos andar en la verdad. Y la verdad de Jesucristo está en su palabra. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a la Escritura, de que la Escritura se vuelva a leer en la casa, a estudiar en la casa, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Es tiempo de que la palabra de Dios vuelva a la sociedad. Y Jesús dijo: yo soy la vida. Ciertamente, dice Isaías 53, ciertamente Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, dolencias, enemistades. Él llevó en la cruz. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y en su llaga fuimos curados. Cristo experimenta la muerte física para darnos la vida eterna y librarnos de la muerte eterna. Yo soy la vida. Entonces, si usted y yo queremos vivir vidas verdaderas,
vidas de propósito necesitamos hacerlo en Cristo, porque solo en Cristo, solo en Él, solo con Él está la vida. Solo Él es vida verdadera. Así que mi amado amigo, hermano, usted que me ve y me escucha, quiero desafiarle, animarle, alentarle a que recordando en este día viernes que la cruz es lugar de victoria, nos volvamos de todo corazón a Dios. Este tiempo no es para vivir atemorizados, porque las tinieblas no pueden contra el Señor Jesucristo. Ya Él las derrotó en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente y las derrotó para siempre. Todo gobernador de tinieblas, todo principado, toda potestad se tiene que someter a los pies de Cristo. Por eso desde este lugar enviamos la palabra Espíritu y declaramos que los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas se someten a los pies de Cristo. Todo principado de temor, de miedo, de muerte se somete a los pies de Cristo. Porque Él los derrotó en la cruz, los exhibió públicamente. En el nombre de Jesucristo se somete todo principado, gobernador, toda tiniebla se somete a los pies de Cristo. Porque Él los venció en la cruz. Usted y yo no es para estar atemorizados. Usted y yo es para que estemos confiando en el Señor, declarando su victoria, declarando que el amor, la gracia, el favor de Dios empiezan a visitar nuestros hogares, nuestras ciudades y nuestras naciones. Esta es una temporada en que ratificamos nuestra fe en Jesucristo. Esta es una temporada donde celebramos la victoria eterna de Jesucristo. Esta es la temporada donde tomamos la victoria de Cristo y la creemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y la declaramos, la profetizamos, la compartimos. Este es el tiempo de celebrar la victoria en Jesucristo, porque la cruz es el lugar de victoria de los hijos de Dios. Por eso la invitación de Cristo en esta noche es que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay una cruz que tenemos que llevar. Y esa cruz es morir a todo aquello que es satisfacción para nosotros. Es morir al yo, morir a la carne, morir a los pecados, morir al mundo y seguir a Cristo. Entonces, quiero dejarle este desafío. Usted que cree en Jesucristo, usted necesita avanzar, no solo a creer, sino a ser su discípulo. Ser discípulo de Cristo creyendo. Y para ser discípulo, el desafío de Cristo es: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, usted decide no hacerlo a su manera, sino someterse a Cristo. Tome su cruz cada día. Es decir, cada día experimenta un nivel de muerte a aquellas cosas que desagradan a Dios y que agradan a nuestra alma. Es el tiempo donde usted dice: yo soy discípulo de Cristo, yo decido morir a esto. Y finalmente sígame, dice Jesús. Porque ser un hijo de Dios es una vida diaria de ir siguiéndolo a Él, escuchándolo, obedeciéndolo por medio de las palabras, la oración, la guía del Espíritu Santo. La cruz de Cristo es un llamado para ser sus discípulos. Si bien es cierto, allí frente a la cruz, el único discípulo que permaneció fue Juan. Dicen algunos porque él era conocido del sumo sacerdote y tenía influencias y por eso le permitieron quedarse. Indiferentemente si esa fuera la razón, solo Juan, el discípulo más joven, se quedó allí y vio todos estos detalles que los escribe en su evangelio. Hoy el desafío es: Cristo ya no está muriendo en la cruz, Él ya murió una sola vez. Él gobierna
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está sentado a la diestra del Padre. Y en esta hora te llama a ti y me llama a mí. Y te dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Este es el tiempo en que tomamos la determinación de negarnos a vivir a nuestra manera y decidir vivir conforme a la voluntad de Dios. Este es el tiempo en que decidimos morir a aquellas cosas que lastiman el corazón de Dios y que quizás son satisfacción para nosotros, pero ofenden a Dios. Este es el tiempo en que decidimos seguir verdaderamente a Cristo. Cada día buscándole en la oración, en la palabra, siendo obediente a su palabra, amándole a Él por sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sirviéndonos allí en casa, preparándonos porque vienen días extraordinarios, porque estos días de estar en casa son días de volvernos completamente a Dios y volvernos el uno al otro. Quiero invitarle a hacer una oración. Allí donde usted está, dígale: Señor Jesús, entiendo que tu cruz es lugar de victoria. Gracias, Señor, porque soportaste la cruz para que yo pueda vivir por la eternidad. Gracias, Señor, porque aunque la cruz pareciera lugar de derrota, es el lugar donde venciste las tinieblas, donde venciste la muerte, donde venciste el pecado. Gracias, Señor, porque usted voluntariamente dio su vida por mí. Ahora yo voluntariamente y con gozo quiero darte mi vida, Señor. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero, Dios, ahora decido, yo quiero ser tu discípulo, Señor. Yo me niego a vivir a mi manera. Yo decido morir aquello que te desagrada. Y yo decido seguirte cada día con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mi cuerpo. Amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, dame la gracia, la sabiduría y lléname con tu Espíritu Santo para vivir como un verdadero discípulo de Cristo. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, amigo, usted que hizo esta oración, usted que ha decidido ser un discípulo de Cristo, comuníquese con nosotros. Queremos ayudarle a crecer. Recuerde, estamos para servirle. Queremos orar por usted y queremos ayudarle a crecer. Le bendecimos con toda bendición del cielo y de la tierra, declarando que esta Pascua día a día trae a su vida revelación, provisión y entendimiento para vivir en una nueva dimensión como hijo, discípulo de Dios. Bendiciones. Les recuerdo, le esperamos el día de mañana, sábado, 7:30 de la noche. Bendiciones. Somos Hay Vida en Jesús, Casa Espiritual. Somos su familia. Bendiciones.